ácido graso de 20 átomos de carbono que puede provenir de la dieta a partir del ácido graso linoleico. El ácido linoleico es de 18 átomos de carbono, se le aumentan los carbonos, el ácido linoleico es un ácido graso insaturado porque tiene dobles enlaces, ¿no ve? El ácido linoleico es omega 6, ¿no ve? Omega 6. Este ácido graso linoleico en la dieta que está en alimentos como la palta, la chía, la linaza, el girasol, la aceituna, el maní, etcétera, el aceite de oliva, girasol, pueden darnos a partir de la dieta. Comemos esos alimentos y nosotros podemos obtener el ácido araquidónico. Pero el ácido araquidónico también puede obtenerse a partir de los fosfolípidos de las membranas celulares. Ustedes saben que la membrana celular tiene una bicapa fosfolipídica, ¿no ve? Que este se llama fosfolípido, que tiene el glicerol más el fosfato, y las colitas son ácidos grasos, ¿se acuerdan? Uno saturado y el otro insaturado, ¿se acuerdan? Entonces, en el carbono 1 siempre el ácido graso es saturado y en el carbono 2 el ácido graso es insaturado. Entonces viene la enzima, no tiene otro color de marcador, mi rojo. ¿Tienes por si acaso? Rojo, doctor. Sí. ¿Es de pizarra? Ahí dice whiteboard. Eso debe ser. Sí, es de pizarra. No sabía. No estaba guardado. Mediante la enzima fosfolipasa A2, ¿por qué es A2? Porque va a atacar al ácido graso insaturado del carbono 2. Y ese ácido graso insaturado lo va a convertir en araquidónico. El ácido araquidónico tiene 20 átomos de carbono y tiene 4 dobles enlaces en la posición 5, 8, 11 y 14, por eso se le llama ácido graso poliinsaturado. ¿Ya? Este ácido araquidónico de 20 va a dar lugar a la formación de los eicosanoides. El ácido araquidónico, mediante una ruta metabólica, puede ser dos rutas. Una ruta metabólica se llama COX, ciclooxigenasa, y la otra se llama lipooxigenasa. COX y LOX, ¿está bien? Por la COX, el ácido araquidónico, mediante la enzima prostaglandina sintasa, va a producir lo que es la prostaglandina. Las prostaglandinas se abrevian PG. Pero la prostaglandina sintasa al ácido araquidónico le quita 2 dobles enlaces. O sea, la prostaglandina ya no tiene 4, solamente tiene 2. Por ende, se llama prostaglandina G2. ¿Por qué es 2? Porque tiene 2 enlaces. Porque su estructura solo tiene 2 dobles enlaces. La prostaglandina G2, mediante las enzimas peroxidasas, producen la prostaglandina H2 y la H2 da lugar a la prostaglandina D2, E2, F2. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué significa que sea E2, D2, F2, H2? Son prostaglandinas. Solamente que difieren, a ver, una está más en un tejido, la otra está en otro tejido, en otra. Son hormonas de acción local. ¿Por qué? ¿Dónde puedo producir prostaglandinas?
si derivan de las membranas celulares. Todas las células. En todo el cuerpo, ¿no ve? Por eso se llaman hormonas de acción local, porque donde haya célula hay prostaglandina. Y a veces difiere de un tejido a otro, pero ustedes solamente le denominan prostaglandina. ¿Qué funciones tienen las prostaglandinas? Las prostaglandinas son potentes, producen inflamación, producen vasodilatación, producen dolor, aumentan la temperatura corporal, pueden llegar a producir la fiebre, producen el aumento o la disminución de la concentración de ácido clorhídrico en el estómago, secretan moco gástrico o en el estómago. Las prostaglandinas producen contracción de la musculatura lisa, por ende pueden provocar la contracción del cuello uterino. ¿Ya? Pueden favorecer la regulación del sueño y pueden ayudar a la movilización de los espermatozoides para la fecundación. Ya eso más o menos. Ahora, ya sabemos qué producen, qué función tienen las prostaglandinas en nuestro cuerpo. A partir de las PG son prostaglandinas, mediante la enzima prostaciclina sintasa, se producen las prostaciclinas. Entonces, ¿cómo se abrevia prostaciclina? PGI. ¿Ya? Y le vamos a colocar 2 porque ya saben que solamente tiene 2 dobles enlaces. Y las prostaciclinas, ¿qué función tienen? Las prostaciclinas producen inflamación, son potentes vasodilatadores y disminuyen la agregación plaquetaria. Esa es la función de las prostaciclinas. A partir de las prostaglandinas, mediante la enzima tromboxano sintasa, se producen los tromboxanos A2 y tromboxano B2, pero es igual tromboxano. ¿Qué función cumplen los tromboxanos en nuestro organismo? Son potentes vasoconstrictores y aumentan la agregación plaquetaria. Forman trombos, ¿no ven? Los tromboxanos. Por la COX, ¿qué eicosanoides se obtienen, jóvenes? 3. Prostaglandinas, prostaciclinas y los tromboxanos. Entonces, estos 3 derivan de la COX, ¿no ven? La COX entonces produce 3 eicosanoides. ¿Y qué son estos eicosanoides? Son mediadores de la inflamación. Tienen 20 átomos de carbono y derivan del ácido araquidónico. ¿Está claro? Son grasas. Ahora, por la LOX, por la lipoxigenasa, se derivan en la LOX 5, la LOX 12 y la LOX 15. ¿Qué significa 5, 12 y 15? La posición del doble enlace. La LOX 15, igualito,
se produce, son de 20 átomos de carbono, pero el doble enlace en la posición 5. La 12 en vez del 11 en el 12 y la 15 en vez del 14 en la 15. Estos, por la LOX, no se pierde ni un doble enlace. Los derivados de la LOX presentan los 4 dobles enlaces. En cambio, los que derivan de la COX solo tienen 2 dobles enlaces. Los eicosanoides que derivan del ácido araquidónico por la LOX 5 derivan los leucotrienos. Los leucotrienos A4, ¿por qué es 4? Porque tienen los 4 dobles enlaces. Y a partir del A4 se obtiene leucotrieno B4 y leucotrieno C4. Ustedes ya saben que el ABC es un poquito que difiere del tejido, nada más. Pero igual es un leucotrieno. ¿Qué función tienen los leucotrienos? Producen inflamación, secretan moco alveolar y son broncoconstrictores. Normalmente estos son los leucotrienos los que están implicados en el asma. ¿Ya? Estos son los que están implicados en el asma. Por la LOX 12 se obtiene el hidroxieicosat tetraenoico, LT. Es un derivado hidroxieicosat tetraenoico que igualito va a dar leucotrieno. ¿Ya? Y por la LOX 15 se obtienen lo que son las lipoxinas A4 y B4. Las lipoxinas o epoxinas, su función es ser antagonistas, inhiben la inflamación. Esa es su función de las lipoxinas, inhibir la inflamación. Entonces, ¿cuántos eicosanoides se obtienen por la LOX, por la lipoxigenasa? Dos. Porque estos igualitos dan leucotrienos y lipoxinas. O sea, ¿cuántos eicosanoides produce la LOX? 2 leucotrienos y lipoxinas. En total, el ácido araquidónico, ¿cuántos eicosanoides produce? 5. 3 por la COX y 2 por la LOX. ¿Está claro? Ahora, estos están implicados en procesos inflamatorios. Si me pica un mosquito o me pica cualquier animal, el proceso inflamatorio es en la zona donde nos ha picado, ¿no ve? Y ahí se produce un proceso inflamatorio. ¿Qué es el proceso inflamatorio? Rubor, tumor, calor, dolor. ¿Quién está provocando esa inflamación? Las prostaglandinas, ¿no ve? Están provocando esa inflamación. Si me entra un virus, yo le veo al virus. ¿De cómo me doy cuenta que ha entrado un virus o una bacteria? Los signos y síntomas. O los signos y síntomas. De un resfrío. Me ha entrado un virus, ¿de cómo me doy cuenta? ¿Qué síntomas? Rinorrea, dolor muscular, dolor de cabeza, ¿no ve? Inflamación general y empiezo a secretar moco, rinorrea, ¿no ve? Moco. ¿Y eso quién está provocando? Las prostaglandinas, dolor, malestar general, inflamación, rinorrea, todas las prostaglandinas. Si entra una bacteria, la diferencia sería la fiebre, ¿no ve? Dolor de garganta, picazón, me da fiebre, o si es una bacteria intestinal, ¿no ve? En bacteriología lleva fiebre, diarrea, dolor, etc. ¿Quién está provocando esos síntomas? Son las prostaglandinas. O sea, ¿quién nos avisa de que algo extraño ha entrado a nuestro cuerpo?
los eicosanoides. Los eicosanoides no son glóbulos blancos, no son linfocitos, no son leucocitos, ni inmunoglobulinas. Ellos son grasas. Se llaman eicosanoides y son un toque, un timbre de alerta, son como un sistema inmunológico, ¿me entienden? Un sistema en el cual nos avisan de que algo extraño ha entrado a nuestro cuerpo. ¿Ya? En el caso del asma, ¿qué es el asma? Ahí lo ven. No sé cómo es. Tengo dos tipos de reacciones alérgicas. Una se llama asma y otro se llama Estaba los rinorrea. anafilaxis. Tus prostaglandinas. Asma y anafilaxis. ¿Qué es el asma? Cuando alguna gente produce una broncoconstricción en los bronquios. Bueno, sí, es un tipo de reacción alérgica, pero ¿dónde afecta? Solamente la vía aérea, ¿no ves? La vía respiratoria. Produce una broncoconstricción, etc. O sea, el asma se produce porque hay una reacción alérgica de tipo local. ¿Cuáles son los antígenos o alergenos? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un alergeno? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un alergeno? Un poquito más fuerte. Es una sustancia química con capacidad de que el cuerpo produzca una respuesta. Exactamente. Es algo extraño al cuerpo, que va a provocar una reacción en el cuerpo. ¿Cuáles son los antígenos para el asma? O sea, ¿qué provoca el asma? ¿Cuáles son los factores causales para producir asma? Hablen, pues. El polvo, el humo. Polvo, polen, todas las peces. Polvo, polen, pelos, pelusas, ¿no ves? De puras pelis. No solamente de las chompas, de las alfombras, de las cortinas, pelusas, pelos de los animales. Ácaros, ¿no ves? El aire frío, cambio de temperatura. Psicológico, genético, el ejercicio. ¿Qué más era? La humedad. El principal factor, la humedad. Las personas que tienen asma frecuentemente más tienen asma en Pando, en Beni, en el Brasil, porque hay mucha humedad. Entonces, esos son los factores causales. Entra el polvo en nuestro organismo y hay una hiperreactividad, o sea, se libera lo que es la inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina T activa la cascada para producir eicosanoides. ¿Y quién libera a estos eicosanoides? ¿Qué eicosanoides se liberan en el asma? Las prostaglandinas y los leucocitos. ¿Por qué? Porque aparte de parecer resfriados, no están resfriados, sino como si estuvieran con moco, es porque se liberan los leucocitos. Tienen dificultad respiratoria porque se llena de moco los alveolos pulmonares y no puede haber intercambio gaseoso y presentan los signos y síntomas como sibilancias, dificultad respiratoria, ¿no ve? Y tienen ese silbido, ¿no ve? Esa ronquera al respirar. ¿Cómo? Sí, pues es un silbido, se llaman sibilancias. Y si ustedes auscultan esos pulmones, es como que arrugaran un papel, así que se escucha, y es porque hay mucho moco alveolar. Ahora, ese es el asma.
provocado por las prostaglandinas y provocado por los leucotrienes. ¿Cuáles son los antígenos? Primeramente, ¿qué es la anafilaxia? Una reacción Reacción alérgica. alérgica. Reacción alérgica, pero que es excesiva. Es excesiva Excesiva. y es Puede ser mortal. Pero, reacción alérgica. inmunitaria, sí tiene que ver con el sistema inmunológico, Sí, es un tipo de. Exagerada. es exagerada. Después hay Si el asma es local, Generalizada. es la anafilaxia es una reacción alérgica sistémica, generalizada, porque abarca el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los antígenos para la anafilaxia? Toxinas. El maní, pero no solamente el maní, cualquier alimento. Hay personas que le tienen alergia a la harina, a la crema, a la leche, a las nueces. Los más frecuentes son las nueces y la comida de mar, ¿no ven? Las picaduras de abeja. En los alimentos. Una persona le puede tener alergia hasta a la fruta. O sea, hay personas, yo tenía un estudiante que le tenía alergia a todo, ya tenía que prepararse su comida porque no podía comer casi nada, ¿no? Entonces le pueden tener alergia a todo. 2, solamente a los alimentos. 2, Fármacos. medicamentos y sustancias, no solo medicamento como tal, ¿no ve? El más peligroso de los medicamentos, Penicilina. la penicilina. Pero una persona le puede tener alergia a la aspirina, al ibuprofeno, a cualquier, antibióticos, etc. Le tienen alergia a veces al bicarbonato, etc. Pero el más peligroso es la penicilina, porque la penicilina, el alimento, ¿dónde se absorbe? Al torrente sanguíneo. ¿Dónde entra la penicilina? Al torrente sanguíneo. Cuando entra el antígeno al torrente sanguíneo, ¿qué otro factor causal más es? Alimentos, medicamentos o sustancias y Sustancias tóxicas. Venenos. picaduras. Picaduras. Desde el animal más insignificante, que puede ser menos que una hormiga, hasta las picaduras de serpientes, etc. El más peligroso, el ave. Ya la miraron de nada, ¿no? ¿Qué Jóvenes, dijo? cuando entra el antígeno, ya sea la picadura, es su sustancia química que entra a la sangre por la picadura. 2, el medicamento puede ser por inyectable, por tableta, ¿no? Y 3, puede ser los alimentos, entran a la sangre. Y en la sangre, en el torrente sanguíneo, nosotros tenemos a las células blancas, los glóbulos blancos que se llaman polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos, que tienen gránulos en su interior, ¿no ven? Son granulocíticos. Pero aparte también tenemos en la piel las células cebadas, ¿no ven? O este polimorfo nuclear que puede ser un neutrófilo. ¿Están de acuerdo? Y las células cebadas. Exacto. ¿Qué ocurre? El alimento, la picadura, no la picadura en sí, sino la toxina, ¿no ve? Del animal, más o los fármacos entran al torrente sanguíneo, inmediatamente se activa el antígeno, reacciona con el anticuerpo. El antígeno reacciona con el anticuerpo. El antígeno es la picadura, el alimento, y el anticuerpo es la inmunoglobulina E, que está implicada en reacciones alérgicas. La inmunoglobulina E reacciona con el antígeno y inmediatamente dentro de la célula que está con gránulos, se activa la proteína G. La proteína G activa la adenilato ciclasa.
y la adenohidroxicrasa produce AMP cíclico. Pero aquí no es el fin activar vías metabólicas, porque no es hipoglicemia ni hiperglicemia. Aquí lo que hay que hacer es aumentar el calcio intracelular. Y al aumentar el calcio intracelular, los gránulos se juntan. Y al juntarse los gránulos, lo que provocan es que la célula se debilite la membrana y se rompa la membrana. Tu marcador está igual que el mío. Al romperse la membrana, en el interior de los polimorfos nucleares sale una sustancia al torrente sanguíneo y esta sustancia se llama histamina. Porque los gránulos se han juntado tanto que han desmembranado la membrana del glóbulo blanco y se libera la histamina, y la histamina es un potente vaso y un potente bronco, pero además, como se ha activado la inmunoglobulina E, se ha activado el ácido ARA, y el ácido araquidoníco ha liberado leucotrienos, broncoconstricción, y ha liberado prostaglandinas, inflamación. Se liberan prostaglandinas, se liberan leucotrienos. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta una persona que tiene anafilaxia? La histamina puede provocar angioedema. Se empieza a hinchar los labios, la lengua, la epiglotis, se hinchan los ojos, las orejas, ¿no ves? Empieza a edematizarse la persona. Y lo peor, la vasodilatación. El paciente tiene vasodilatación, hipovolemia, entra en shock y se puede producir la muerte. ¿No ves? Porque le baja la presión y aparte de bajarle la presión se produce una broncoconstricción. Se cierra la vía, no puede respirar. Parece una persona asmática, así que está apenas respirando, y no es asma, no es ana, y eso está provocando los leucotrienos. Y la histamina, aparte de producir angioedema, produce prurito generalizado y empieza a rascarse, ¿no ve? Y a producir eritemas, que les conocemos como ronchas. Eritemas, empieza a producir en todito el cuerpo eritemas generalizado, prurito, eritema, angioedema, vasodilatación, y el paciente se puede medir, ni le están acabando de colocar la penicilina y el paciente entra en shock en hipovolemia. Entonces es peligroso, por eso siempre la penicilina tienen que manejar con previa prueba de sensibilidad, a no ser que el paciente sepa que no es alérgico. Pero de todas maneras, la anafilaxia no se produce en la primera exposición, se produce a la segunda exposición al alergeno o antígeno, no es a la primera. Ahora, si mi paciente está con asma, está con broncoconstricción, con inflamación, se le está cerrando la vía aérea, le voy a dar un medicamento. Así, no hay marcador de otro color, ¿no? ¿Rojo también? Ahí duró muy rojo. Es de pinza. Para 5 palabras. Es esta aquí, me Si yo estoy con inflamación, con dolor, etcétera, para inhibir ese proceso inflamatorio, antes de eso, existe la COX-1 y existe la COX-2. ¿Qué diferencia existe entre la COX-1 y la COX-2? La COX-1 es constitutiva. Eso sí sabías. Llamada fisiológica. Y la COX-2 es inducida. La COX-1 es constitutiva. Un ejemplo. Si ahorita me está bajando mi presión, inmediatamente actúa para liberar
prostaglandinas o tromboxanos para aumentarme la presión. O si me está subiendo la presión, igualito libera prostaglandinas para bajarme un poquito la presión. Si mi estómago está secretando mucho ácido clorhídrico, ¿me entiende? ¿Qué hace? Se libera prostaglandinas para disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Y así, es constitutiva, es fisiológica. Me controla, trata de equilibrar todo el momento. Pero inducida, me golpeo, no sé, me fracturo, me lesiono, inmediatamente proceso inflamatorio. ¿Es constitutivo? No, es inducido, ¿no ve? Y ese proceso inflamatorio, el dolor, el sudor, calor, todo lo que me está produciendo inflamación es por las prostaglandinas. Entonces, cuando es constitutiva, la enzima se llama prostaglandina sintasa 1 y produce prostaglandinas de manera normal. Pero cuando me golpeo, ¿cuál se activa? La prostaglandina 2. ¿Qué vía se activa? La COX-2. ¿Ya? Pero la COX-2 se produce, por ejemplo, las infecciones, ¿no ve? Los parásitos, los virus, todo van a activar. ¿A qué COX? ¿1 o 2? 2, porque es inducida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la COX-1, o sea, las prostaglandinas tienen la misma acción, pero depende quién le active, si la COX-1 o la prostaglandina 1 o la prostaglandina 2. Y existe la COX-3. La COX-3 es la que produce solamente prostaglandinas pirógenas. Son las que nos hacen dar fiebre y dolor de cabeza, y es de aquí para aquí, sistema nervioso, jóvenes, mírenme, de aquí para aquí. Y por eso a la COX-3 generalmente solo se utiliza el paracetamol, ¿ya? Para la COX-3. Ahora, yo estoy con dolor, con inflamación, ya sea por cualquier factor causal, quiero inhibir a la COX. ¿Cómo le inhibo a la COX? Le inhibo con los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Quiénes son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos? Ahí está la aspirina, el ácido acetil salicílico, el ibuprofeno, el diclofenac, la indometacina, está el paracetamol, meloxicam, naproxeno, ketorol, etcétera, ¿ya? Ahí están la mayoría de los AINES. Ahora, la aspirina tiene 4 acciones. 4. La aspirina es un analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. O sea, la aspirina tiene acción sobre las prostaglandinas y sobre los tromboxanos. Pero si yo tomo ibuprofeno o diclofenaco o indometacina, solo tienen 3 acciones: antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Ellos no se meten con los tromboxanos. El ibuprofeno no tiene nada que ver con los tromboxanos. Y el paracetamol reduce a menos, ¿no? A 2 acciones. Solo es analgésico y antipirético, pero más que todo de dolor del cuello para arriba, o sea, de cabeza. No puedo dar un paracetamol para una fractura o un esguince de rodilla, de tobillo, porque no va a tener el mecanismo de acción. O cuando estoy con un proceso inflamatorio, el paracetamol tiene que ser normalmente para el sistema nervioso. Pero sí, por ejemplo, si tengo una lesión, un esguince, una torcedura, una fractura, tampoco le puedo dar una aspirina, porque el que tiene mayor acción es el diclofenaco sódico a nivel muscular, óseo, etcétera, es el diclofenaco. O sea, un poquito eso ya en farmacología ya les va a tocar dentro de poco. Ahí van a ver. Pero ¿qué ocurre si estoy con asma? Los AINES, ¿a quién inhiben?
a la COX, ¿no ve? Los AINES inhiben a la COX. Pero si estoy con asma, ¿qué es lo que más le hace efecto al asma? ¿Le puedo dar una aspirina? ¿Un ibuprofeno para el asma? No sirve. Solo para la inflamación, nada más. Pero el asma se le está cerrando la vía aérea, tiene dificultad respiratoria, entonces no puedo darle AINES. Tengo que atacarle de raíz, porque si hay ataque agudo de asma, se le puede cerrar su vía aérea. Terrible. Entonces le doy algo que inhibe a la... Uy, tu marcador igual. Han muerto todos los marcadores. No sobrevive. Para inhibir a la fosfolipasa 2 le doy el antiinflamatorio esteroide. Y estos son los corticoides. Los corticoides, todas las zonas, dexametasona, prednisona, hidrocortisona. Pero lamentablemente, cuando uso corticoides, ¿a quién inhibe? A la fosfolipasa A2. ¿Qué no produzco? Ácido araquidónico. Ácido ara. Y si no hay ácido araquidónico, ¿hay COX? No hay COX. No hay LOX. No hay LOX. Evidentemente, una maravilla, porque si no hay LOX, no hay broncoconstricción ni inflamación. Por eso la dexametasona y todas ellas son antiinflamatorios y broncodilatadores. Pero, ¿cuál es el peligro? Exactamente. Como inhibo a los que me avisan de que algo extraño me ha entrado, les inhibo y ellos son inmunosupresores. Los corticoides son inmunosupresores. ¿De qué hay que usar en ataque agudo? Ni modo. Pero no puedo utilizar frecuentemente porque después les pueden entrar virus, bacterias al organismo, ni cuenta, ya no hay respuesta, no va a haber fiebre, no va a haber dolor, no va a haber nada y todo su cuerpo va a estar llenito de virus, de bacterias y no va a haber quien avise porque los corticoides son inmunosupresores, porque no dejan que se produzca ni la LOX ni la COX. Pero gracias a Dios han fabricado medicamentos que pueden inhibir ya directamente, solamente a la LOX, y son los Montelukast, que ya son fármacos antiasmáticos, Montelukast. O sea, con eso evitamos de utilizar corticoides. Los Montelukast son broncodilatadores y antiinflamatorios. Y ahí tenemos otros también que son el salbutamol, que son broncodilatadores, que se utilizan, ¿no?, para las nebulizaciones, pero eso es directamente para la vía aérea. Y los Montelukast inhiben a la LOX, no dejan que se produzcan los leucotrienos. ¿Está claro? ¿Qué efecto tenía los Montelukast? ¿Qué? ¿Qué efecto tenía el Montelukast? Inhiben a la LOX. Por ende, no dejan que se produzcan los leucotrienos. Sobre todo, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué te puedo decir? Lucas debe llamarse. Que debe tener su historia, ¿no? De Monte y de Lucas, no sé. El monte. ¿En qué casos se utiliza la epinefrina? La epinefrina, o llamada adrenalina, es lo mismo. Adrenalina o epinefrina es antagonista de la histamina. ¿Qué acción tiene la histamina? Vasodilatación. Aquí está. Vasodilata y broncoconstricción. Entonces, si te está dando anafilaxia, por eso cuando viajas al campo, tienes que llevarte tu antibiótico y tienes que llevarte tu adrenalina. O antihistamínico también puede ser, ¿no ves? ¿Por qué la adrenalina? Porque si por una picadura le da anafilaxia a alguien, ¿qué hace la adrenalina?
Vasodilación. Es contrario. Es vasoconstrictor y broncodilatador. Inhibe la acción de la pista. Y la adrenalina se utiliza en casos de anafilaxia, ¿no? De anafilaxia. ¿Y por qué no responde al asma? Normalmente al asma es la teofilina. Cuando se cierra mucho la vía aérea, no responde a la adrenalina, responde a la teofilina en ataque agudo, así cuando ya el paciente está por cerrarse, en vez de colocarle, o le cortan corticoide o teofilina. El corticoide, la hidrocortisona, la dexametasona, les abre la vía aérea porque lo peligroso es que se le cierre. Y la epinefrina o adrenalina es antagonista a la histamina. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Y una picadura de serpiente nos ayudaría en la adrenalina? ¿Cómo? En una picadura, pero de serpiente. Yo creo, o si le está dando anafilaxia, sí, pues, porque es tratamiento para anafilaxia. Normalmente los que van al campo ya tienen antídotos contra las picaduras, o sea, los que entran a la selva saben a lo que se están metiendo, ¿no ve? Porque no hay pues, hay de todas las víboras por haber, todas las abejas y hormigas habidas y por haber, ¿no ve? De nosotros hay aquí apenas, pero vayan al campo, aléjense un poquito, hay negras, rojas, venenosas y de todo, o sea, uno sabe a lo que está yendo y tiene que ir pues con sus medicamentos, sus antídotos bien preparados al campo. No es, voy y sobrevivo. Tampoco. No, me estás atendiendo. Las personas para obtener, porque generalmente ellos también, los yuracarés y todas las personas que están adentro, ¿no ve? El tignis, todos son... En embarcaciones van hasta 10 horas, o sea, a remo, ¿no ve? 10 horas van adentro. Entonces, todos, para encontrar la cura de todas las hierbas que han sacado de ahí, ¿cuántos han tenido que morir? Si hace efecto, no hace efecto, hace efecto, no hace efecto, porque hasta que llega el medicamento se mueren, ¿no ve? ¿Ellos con qué se curan? Muy pocos, además sus medicamentos si no usan, se expiran. ¿Qué hacen? Ellos tienen que curarse con todo lo que hay ahí, ¿no ve? Ellos usan para esto, y usan raíces, hierbas, todo, pero muriéndose la gente, ¿no ve? Porque no hay otra. ¿Qué más quería decirles? Entonces, esa es la diferencia entre asma y anafilaxia. Gracias a Dios nosotros vivimos aquí, pero siempre que vayan a la altura, saben a qué se están sometiendo, tienen que ver qué van a llevar. Si van al campo, siempre antibióticos, antihistamínicos, etcétera, ¿no ven? Para no estar correteando. ¿Qué más? Entonces, leemos las preguntas. Estábamos en... La vía de ciclooxigenación. Lean la pregunta. Analizar el efecto de fármacos que inhiben la producción de ácido araquidónico y la vía de la ciclooxigenación. Ya hemos visto, ¿no ves? Sí. Siguiente. Analizar el rol de los eicosanoides en la inflamación aguda y las características bioquímicas de este fenómeno. Inflamación aguda va desde una cortadura, una torcedura, una inflamación leve, una picadura. Ahora hay que diferenciar, jóvenes, lo que es la anafilaxia, el asma, de una alergia tópica. Tópica es solamente en la piel. Paso por, no sé, por el polen o una rama, una hiedra y me sale alergia, pero en esa zona, ¿me entienden? Y es porque ha creado tal vez con la limpieza o algún detergente, algún látex, etcétera, que me provoca, o alguna pomada o cualquier cosa, tópico, que no es lo mismo la sistémico, ¿no ves? Ya. Además el asma, tanto el asma como la anafilaxia es leve, moderado y grave. El grave es el shock anafiláctico, que se produce a la segunda exposición a la alergena. Y el shock anafilactoide generalmente es a la primera exposición y es en los líquidos de contraste, es en los rayos, en las resonancias, cuando colocan líquidos de contraste, es a la primera, ¿no? Exposición. Seguimos.
Seguimos. Describir las características principales del asma y el rol de los eicosanoides. Y otros Ustedes en aspectos. sus respuestas para subir al Padlet tienen que hablar del asma. ¿Qué es el asma? Signos, síntomas, factores causales. Les he dicho 11 factores causales. Espero que hayan anotado. ¿No ven? ¿Cuáles son los factores causales del asma? Polen, Polvo, pelos, pelusas, aire frío, ejercicio, genético, ácaros, humedad. Hemos hecho 2 veces para la 9, agenda. ¿no? Aunque sean 3. Jóvenes, hay alergia, hay alergia anafilaxia leve al movimiento. Y ya, wow. No sé si será el contacto de lo que se mueven cuando bailan o cuando corren, más el sudor, seguramente crea y empieza a salirse alergia. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Sí hay. ¿No ven? Y el asma psicológico, ustedes dirán, ¿pero cómo? Psicológico. Se asustan, tienen miedo y empiezan ¿no ve? O se quedan encerrados, ¿no ve? Y aparte del síndrome de pánico, puede provocarles asma. Y el asma no tiene cura, pero es una patología que puede tener remisión espontánea. ¿Qué es remisión espontánea? Que desaparece tu patología en algún momento de la vida. Hay niños que tienen asma, llegan a los 18, 19 y no sabe cuál es el factor causal, desaparece. Y la mamá dice, le he dado leche de burro, le he dado manzanilla, le he dado esto, Es que para los pulmones la leche de burro que venden es buenísima para los pulmones, ¿no ves? ¿Sí? Le he dado esto, le he dado, ¿no ves? Le he dado manzana, le he dado apio y se ha curado, dicen. De ellos casera. Eso, ¿no ves? Entonces le dan la solución, pero de una persona a otra difiere. O hay personas que nunca han tenido asma y a sus 30, 40, 50 años recién tienen asma. No sé yo. ¿No ves? Y es de remisión espontánea. Llega un momento, puede desaparecer y a veces es por la autoinmunidad. Los asmáticos van y se someten a procesos de autoinmunización que hacen, si saben que le tienen alergia al polen, les inyectan polen y los van inmunizando cada vez más para que después llegue el momento donde el cuerpo ya no tiene alergia y puede estar en contacto con el polen y no le da asma. Es autoinmunización, ¿no ven? Bien, pasamos a la otra pregunta. Describir las características principales del asma. Sí. Ahora sería describir las características principales de la anafilaxia y el rol de los eicosanoides y otros mediadores en su fisiopatogenia. Ya hemos visto, igual tienen que aumentar. ¿Qué más? Ahí sería todo. Lean el caso clínico. Fuerte. Paciente de 18 años de edad, sexo femenino, ingresa al servicio de emergencias del pabellón de ginecología y obstetricia por presentar hemorragia vaginal abundante desde hace varias horas, palidez extrema, obnubilación. Los parientes refieren que estaba embarazada de 8 semanas y que se habría administrado vía oral una droga llamada Cytotec. Es una jovencita que estaba embarazada, tiene hemorragia vaginal, tiene obnubilación, está como inconsciente, no sabe, perdida en el tiempo, en el espacio, ¿no? Es desorientada. ¿Y qué droga se ha administrado? Cytotec. Y estaba embarazada de 8 semanas. ¿Qué es el Cytotec? Es conocido como misoprostol. Ay, ¿qué es eso? Y si se usa para la gastritis, ¿no? El misoprostol utilizan este medicamento los gastroenterólogos para curar las úlceras gástricas. Tratar y curar. Lo mismo. Tratar, curar, van a aprender en farmacología, pero les estoy diciendo ahora en bioquímica, tengan cuidado con la penicilina. Segunda droga
controlada, se supone que esta droga es controlada, pero en las farmacias jóvenes todo se puede a veces. Entonces, el Citotec, jamás, por más que sean sus amiguitos, amiguitas, para ya van a ser ustedes más adultos, receten el Citotec, a no ser que ustedes sean gastroenterólogos y no le estén dando a una mujer embarazada. Pero tengan cuidado con sus amigos, amigas, etcétera, de que por favor no pasa nada, no, porque usted les está costando o no les está costando estudiar y les falta todavía sus 6 años todavía hasta terminar, ¿no ve? Entonces, perdón, retiro lo dicho, 4 años. Dos añitos más en Con su internado todos son 4 años y su especialidad. Cada vez más poco falta. ¿No ves? Cada vez más poquito falta. Cada día. No, ustedes ya están, ya. Pasa semana más todo, ya van a estar terceros finales, ya con un pie en tercer año nomás ya. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué más? Esa es la droga, el misoprostol. Con esto hemos acabado la práctica 13. Nos vemos el lunes para avanzar la 14. Y dan examen de la 11 y la 12. La 11, lipólisis, diabetes, cetogénesis, inanición. Y la 12, lipogénesis y obesidad. La 11 es oxidación o lipólisis y la 12 es lipogénesis, obesidad y adrenoleucodistrofia. Y esto me lo suban al Padlet. ¿Ya? Bien resuelto por un día. Nos vemos, jóvenes.